¿Qué? Ahora lo silencio. Y justamente no graba lo que está escrito. Me silencian. A ver, creo que me están silenciando. ¿Me pueden silenciar? Los que puedan, vayan silenciando los micrófonos. A ver si yo lo pongo aquí. Ahí. Ahí está, ya está. Ah, no. El que no puede, no se preocupe, que yo se lo silencio después. Bueno, lo que Listo. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo Buen andás? día. Muy ¿Todo bien, bien? muy bien, muy bien, muy bien. Estrenando tecnología. Estrenando. Sabés que, bueno, hemos grabado la primera parte, ¿sí? Después la vamos Qué a bueno. repartir. Así que el que Seguro, se porque haya yo perdido un tenía pedacito. yo estaba atendiendo a un paciente por la otra aplicación, estoy ahí mareado con tantas aplicaciones. Hiperconectado. Muy Hiperconectado. bien, muy Así que bien. bueno, Bueno, después genial. charlamos. Dale, un Bueno, beso. listo. Chao, hasta luego. Bueno, a ver, falta gente, pero bueno. Vamos a esperar un poquito que se sumen todos. Mm. Bueno. A ver, ya estamos en 40, bueno, ya más o menos estamos casi todos, me parece. Bueno. A ver, Ariel, falta Ariel, fundamental Ariel. Bueno. Ahí estamos. Bueno, les decía entonces, continúo. Les decía que este señor, es re interesante el dato, ¿no? Porque, a ver, es de 1561, ¿sí? El libro este, que está, obviamente, no sé, no se consigue, no lo pude lograr leer, lo busqué, pero qué sé yo, es un viejísimo libro. Pero lo que dice Mauro Croce sobre esto es que, como les decía, se llama De curanda ludendi impecuniam cupididate, escrito por Justius Paz Cassius, y lo que tiene de interesante acá es esto. Él, primero que nada, no considera al jugador compulsivo como vicioso o pecador. Fíjense que ya hace una referencia a algo que no va de suyo, digamos, porque nosotros tenemos muchas veces ese registro social de que el jugador compulsivo es una persona moralmente muy cuestionable, ¿sí? Y es alguien que lo que tiene es un vicio. Entonces, desde el punto de vista del trabajo con un jugador, eso es absolutamente, digamos, prejuicioso y además obstaculiza el trabajo, si uno piensa eso. Entonces, nosotros en principio tenemos que lidiar un poco con esta idea que la tiene el mismo jugador, ¿sí? Muchas veces, de que es alguien que está habitado por un vicio incurable, y que tiene una moral, digamos, débil, y que tiene una falta de voluntad, digamos, para alcanzar ciertos comportamientos un poco más virtuosos, ¿sí? Entonces,
este señor dice, no, esta es una enfermedad crónica, lo dice así, es una enfermedad crónica, que no tiene que ver con el vicio ni con el pecado, sino que tiene algo que ver con la violencia. Él lo relaciona con la violencia y con la agresividad. Por supuesto, su explicación es sobre, bueno, que tiene que ver con los humores, de la bilis, de lo que pasa por el cuerpo, ¿no? Las explicaciones de la época, digamos, y está relacionado también con la cuestión de la melancolía, dice. Pero fíjense qué interesante cómo lo que propone como método de cura, porque el tratado es un tratado de curación, ¿sí? O sea, la idea es escribir cómo se curaría un jugador compulsivo. Y él lo que dice es que el tratamiento propuesto deberá pasar por la palabra. 1561. ¿Y por qué dice eso? No solamente que en esa época no había psicofármacos, pero bueno, que alguien crea en la importancia de la palabra para el tratamiento de alguien que tiene un problema con el juego en 1561 ya nos llama la atención. Y dice lo siguiente: el jugador deberá poner fin a su creencia de dominar el riesgo. Bien. Esto que Mauro Croce, cuando lo escribe en su libro, lo relaciona directamente con las terapias comportamentales. ¿Por qué? Porque las terapias comportamentales trabajan tratando de reeducar o de corregir las creencias, lo que ellos llaman las creencias erróneas. ¿Sí? Entonces, todas las terapias comportamentales que existen, que la mayoría son así, las terapias comportamentales para el tratamiento de los jugadores en el mundo son las que más se usan, ¿sí? Tienen la idea de que se puede torcer, ¿sí?, la creencia o reeducar en relación a una creencia errónea, como por ejemplo la de poder ganarle al casino. ¿Mm? Nosotros, los psicoanalistas, no pensamos exactamente así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea de que si hay una creencia, eso está articulado a algo profundamente, digamos, que tiene más que ver con la relación al otro, con algo del goce, ¿sí? Con algo, digamos, de la responsabilidad subjetiva que ahí no se activaría, con algo de la esperanza, ¿m? Y principalmente con el fantasma. Porque si hay algo que nosotros los psicoanalistas sabemos que es lo que cree cada uno, es en su fantasma, ¿sí? Entonces, la diferencia es que nosotros podemos pensar esto no como algo de la voluntad, o sea, las creencias. Nosotros nos encontramos con los pacientes que nos hablan de sus creencias y que efectivamente es increíble escuchar a una persona que ha perdido todo decir, por ejemplo, mi problema es que me faltó plata porque si yo tengo más plata voy a lograr eso que yo pensaba, a pesar de haber perdido tanto, ¿sí? O sea, seguir creyendo. Sí, por supuesto. Cuando estabas contando, hay una referencia que trae Lacan en la carta, en verdad es en el seminario 2, en las clases que habla de la carta robada, y ahí va a hacer una mención de lo que es el jugador, y va a tomar el personaje del cuento de Poe, que es el personaje que roba la carta, ¿no? Y lo que va a decir es que, por un lado, que es llamativo que a este señor que es un ladrón lo llame jugador, pero que va a poner el énfasis, Lacan, es en el desafío que implica para este señor el juego, ¿sí? Y lo trata de ambicioso, ¿sí? Pero una salvedad, dice que se trata de una ambición donde la meta se va desvaneciendo.
la meta se desvanece a medida que avanza la ambición. Mencionaba en relación a esto, del señor que va a querer ganar más dinero, que se va desvaneciendo esa ambición, porque una vez que el señor adquiere algo de dinero, después es otra cosa más dinero, o más, se va desvaneciendo la meta. Por eso. A mí me parece, sí, fundamental lo que decís, porque la ambición en sí, y eso me lo decía un paciente que una vez le pregunté, ¿no? ¿Por qué él continuaba? ¿A dónde quería llegar? Y él me decía que no era el tema de a dónde quería llegar, sino hasta dónde. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, no es lo es como hasta dónde puedo llegar, no es, digamos, qué quiero conseguir. ¿Se entiende? No es que quiero llegar a algún lado y entonces ahí me detengo. No, es me quiero probar a mí mismo a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Eso abre una línea que es prácticamente garantía de chocarse, digamos, porque hasta dónde llego es hasta que no puedo más. ¿Se entiende? Entonces, esa cuestión de la ambición es muy importante, incluye la cuestión del desafío, incluye la cuestión del otro. Esto es lo que quiero dejar planteado porque ahora le quiero dar la palabra a Benjamín. La cuestión de la ludopatía, así como la planteamos nosotros, está íntimamente relacionada con el otro a quien se lo desafía, el otro al que se le quiere ganar, el otro con el que hay una pelea, el otro con el que estoy en contra, al que me quiero rebelar, el que me dice que no puedo seguir y yo igualmente sigo, el otro que es pleno de sentido, ¿sí? Un otro consistente, un otro que, digamos, finalmente siempre me gana y al que yo me termino sometiendo en mi juego, digamos, me termino sometiendo a perder frente a ese otro. Porque como bien dicen los dichos, de enero a enero gana el banquero y el casino nunca pierde, ¿sí? Pero esto, el jugador lo, digamos, lo incorpora en un mecanismo que después, bueno, la vez que viene lo voy a desarrollar mejor, es un mecanismo inconsciente para quedar de alguna manera sometido al influjo del otro, sometido, deudor, ¿sí? Sujetado al otro. Es una manera de hacerlo existir de una manera fuerte, por eso hablamos de creyente. Esto por el lado de la ludopatía. Y después tenemos toda la otra vertiente, que no me parece que tenga que ver con esto, que está más del lado de los jugadores de máquinas. Pero no de máquinas en este sentido, como recién lo decía, que por ejemplo los jugadores online de póker sí tienen estas características, sino de las máquinas que tienen más que ver con una deriva, con una especie, digamos, de dilución de ciertos estados de malestar profundos, de donde hay otras características. Bueno, entonces, como les dije al principio, la clase próxima vamos a trabajar Claudio y yo sobre estos temas. Y ahora le quiero dar lugar a Benjamín para que nos cuente cuáles son esas cosas que él viene investigando sobre el tema de los videogames. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, ya que ustedes dos arrancaron contando cómo fue su entrada en el tema de investigación, aprovecho de contar, digamos, que mi interés por el rasgo de investigación en torno a la adicción al videojuego, a los usos compulsivos del dispositivo digital, entró también con una dificultad clínica. Hace unos años se presentan a mi consultorio una pareja de padres que estaban muy preocupados, digamos, porque su hijo de 15 años no se despegaba de la Play. Ninguno de los dos tenía mucha idea a qué jugaba su hijo, pero lo que señalaron a la entrada, digamos, era que su hijo era totalmente renuente a venir a charlar con un psicólogo. Que lo habían intentado años antes, que lo habían intentado varias veces con otros psicólogos y que no había caso. Después de varias entrevistas, pensando cómo
podíamos sortear esa dificultad y tratando de ubicar, digamos, también dónde quedaba ubicado el malestar, que claramente tenía que ver con una cuestión de los padres. Se me ocurrió abrirle la posibilidad a estos padres que le digan a su hijo de 15 años que venga a jugar a la Play conmigo. Conseguí un par de controles, no tenía una Play, pero bueno, descargué un emulador en la computadora y el chico aceptó. Y esa fue la vía de entrada para un análisis posible. O sea, a partir de la posibilidad de jugar al FIFA, de jugar al fútbol, digamos, con este paciente diría, en las primeras 10, 15 sesiones, fue posible que este chico se ponga a hablar, digamos, en primer lugar que acepte venir, pero por otro lado que venga a hablar. Ahí con ese caso me di cuenta, bueno, de que hay desafíos técnicos, digamos, no solamente en el tratamiento de adolescentes y niños, sino hay desafíos técnicos en general en todo lo relativo a la presencia del dispositivo tecnológico, que, como se habrán dado cuenta, está en los consultorios, digamos. Desde el paciente que contesta el celular, que chatea, y bueno, ahora en cuarentena ni hablar. Bueno, me empecé a interesar en esto hace algunos años y empezamos a ver la posibilidad de incorporarlo a esta línea de investigación en torno a la adicción al juego o a la pasión por el juego. Entonces, la propuesta, digamos, que traigo hoy tiene que ver con la propuesta de abrir un campo de investigación en torno a los usos actuales del gadget digital, particularmente el videojuego, y por otro lado, poder sopesar cuáles son las implicancias clínicas y los desafíos al psicoanalista de la presencia que contamos a diario del uso del gadget. Es decir, producir una investigación en torno al cruce entre juego, compulsión o adicción y el videojuego. Abrir un campo de investigación es abrir un campo de preguntas. Y es abrir un campo de preguntas en torno a una constatación fáctica, a algo que los psicoanalistas hace tiempo venimos dándonos cuenta que hay. Y lo que hay es goce que instrumenta al videojuego. O, digámoslo de otro modo, los psicoanalistas venimos constatando hace algún tiempo que el videojuego condensa satisfacción pulsional. Tendemos a pensar que se concentra ese uso en niños y adolescentes, pero lo que muestran no solo las estadísticas, sino también relatos a veces asintomáticos de los pacientes adultos, es que es un uso masivo. Es un uso masivo. En el curso de la investigación me he ido dando cuenta de que hay cierto descuido en torno a la investigación de esta práctica, tanto en el campo freudiano como en las ciencias sociales y en las humanidades. O sea, es bastante reciente la existencia de los game studies, como le llaman, sobre todo en algunas unidades académicas de filosofía, a los estudios dedicados al videojuego. Generalmente el uso del gadget, y particularmente el videojuego, aparece como un síntoma, en la clínica con niños y adolescentes, aparece como un síntoma del otro, como un síntoma de los padres, como un síntoma de la escuela. Encontramos cada vez más adultos preocupados y ante todo adultos desorientados por el uso que los niños y adolescentes hacen del videojuego. O que juega mucho, o que juega juegos violentos, o que juega con gente desconocida online, o que juega solo, o como escuché también alguna vez, llega a ser problemático que el chico no juegue como nosotros jugábamos cuando teníamos esa edad. Bueno, y un largo etcétera. Por otro lado, como insinué al comienzo, me parece que el videojuego también tensiona aspectos técnicos y aspectos éticos en el dispositivo analítico. Por ejemplo, ante la pregunta de si se incluye el videojuego o no se incluye en el trabajo de análisis.
así como incluimos, qué sé yo, muñecas, artículos de cocina, plastilina, papeles, ¿se incluye el videojuego? Es una pregunta. Ahora, me he ido dando cuenta de que este descuido de la investigación en torno al videojuego responde a al lugar que ha tenido el videojuego en su corta historia. El videojuego, los primeros videojuegos como el Pong, no sé si recuerdan ese juego que era 2 barras, digamos, que tenían que pegarle una pelota, como si estuviese jugando un ping-pong. Los primeros videojuegos como el Pong se crean a fines de los años 60, en los años 70, lo crean estudiantes innovadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente el videojuego, con estos casi 50 años, o más de 50 años de existencia del videojuego, atraviesa actualmente un momento crítico de mutación, si se quiere. Hay un filósofo, uno de los pocos filósofos que le ha dedicado trabajo e investigación al tema del videojuego, que se llama Mathieu Triclot, que es un filósofo francés, que se refiere al videojuego como un emblema de la época. Y plantea que el videojuego está actualmente siguiendo una trayectoria similar a la que hizo el cine en su momento. El cine fue una práctica que se inauguró en la misma época que el psicoanálisis, ahí a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En sus comienzos el cine también fue considerado como un entretenimiento banal, como un pasatiempo para iletrados. Incluso el mismo Antoine Lumière, que fue el creador, digamos, de la máquina de cine, planteó a esta maquinita, su invento, digamos, como una curiosidad tecnocientífica sin porvenir. No olvidemos que el propio Freud también desconsideró al cine, digamos, como un dispositivo con potencial artístico, con potencial expresivo. Hoy en día nadie podría negar el valor cultural que posee el cine. O sea, nadie podría negar el potencial artístico. Sí. Una pequeña observación, digamos, nadie se salva Sí. de los prejuicios, ¿no? Nadie se salva de los prejuicios. Entonces, me parece que está buenísimo tomar los temas, limpiarlo de prejuicios, investigarlos, a ver qué es lo que vamos a extraer de eso y no solamente decir eso no va. Sí. Mariela, se escucha muy bajo. Estabas mencionando que nadie se... Perdón. Ahí está. Ahí sí. No, quiero decir que ninguno de nosotros nos salvamos de los prejuicios, ni Freud ni nadie. Y que entonces son los prejuicios los que a veces, que también constituyen nuestros fantasmas, los que a veces nos obstruyen el camino de una investigación, ¿sí? Entonces me parece que despejar los prejuicios es la primera parte, el primer paso para poder avanzar en entender el fenómeno. Sí, de hecho, ese es un trabajo que hemos tenido que hacer en el campo freudiano respecto a la droga. O sea, en el campo de la toxicomanía y el alcoholismo, me parece que despejar los prejuicios en torno a la droga es un trabajo permanente. No es que eso se soluciona de una vez para siempre, incluso entre los psicoanalistas. Entonces, mi intención es poner en el tapete el hecho de que hay prejuicio en torno al videojuego. De hecho, el discurso sobre los videojuegos hasta hace no mucho tiempo estaba confiscado por los problemas, por los juicios sobre la adicción, los juicios sobre la violencia y los contenidos violentos, sobre que produce falta de atención. Recién desde hace algunos años, este pasatiempo, esta niñería casi, ha empezado a adquirir reconocimiento estético y académico, es lo que les decía antes, se han empezado a formar unidades de investigación en torno al videojuego, se empezaron a armar festivales de videojuegos, de campeonatos, se los incluye incluso en exposiciones, en museos, el videojuego pasó a ser un objeto de culto. Y por otro lado, también se ha dado una mutación interesante a nivel social, porque se han constituido, gracias a las posibilidades que la red posibilita, comunidades gamer, comunidades enormes de gamers. Incluso
empezó a cuajar la figura socialmente instituida del gamer como una identidad, como en algún momento cuajó la figura del adicto, o como cuajó la figura del alcohólico, del toxicómano, del ludópata. Eso implica que cada vez más es posible ponerse a resguardo del nombre gamer para darse una identidad, por ejemplo. Y eso tiene implicancias clínicas. Por otro lado, es una industria que crece también. Es una industria que dobla en rentabilidad la industria de la música, por ejemplo, o que genera más activos que la industria del cine. O sea, estamos hablando de grandes números. Sí, perdón, porque quiero decir algo. También ha cuajado, y cada vez más, la figura del youtuber, ¿no? Sí. Que también sin ser algo, digamos, ligado a lo lúdico o lo del juego, está articulando la cuestión de la imagen con el dinero, ¿no? Está el youtuber, está el influencer, que es un subtipo de youtuber, está el blogger, está el flogger, está el instagramer. Digamos que así como se expande el mercado, digamos, de objetos, también se expanden y proliferan los nombres. Y así como proliferan los nombres, proliferan también los diagnósticos. De hecho, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud incluyó el diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos al CIE-11, y poco tiempo antes había incluido a la ludopatía. Entonces, mientras se va masificando en la población el uso del videojuego, deja de ser un juego de niños y de adolescentes, y cada vez más vemos que hay adultos que juegan, qué sé yo, que juegan al Call of Duty, que juegan al FIFA, que juegan al Candy Crush. Empieza a permear todos los estratos sociales, y por otro lado, el fenómeno del videojuego cada vez va dejando de ser un fenómeno exclusivo o limitado a la actividad del juego, y hoy por hoy es indisociable de las comunidades en torno a ese juego, a las comunidades gamer. O sea, desborda lo lúdico, y hoy el videojuego también es a su vez un instrumento al servicio del lazo. Con lo que podemos hablar del éxito del videojuego, así como Lacan habló del éxito de la droga, así como Freud llamó a los narcóticos como el método más eficaz en el tratamiento del malestar en la cultura, podemos hablar del videojuego. Hay números, digamos, que cuentan eso. Ahora, a lo que les comenté recién de la inserción en el sistema de clasificación diagnóstica de la OMS, la cuestión del trastorno de adicción por videojuego fue problemático en su momento, porque se les presentaba un dilema a los médicos, digamos, y era el dilema de cómo es posible una adicción sin droga, que es un resabio del viejo matrimonio entre la droga y la adicción. Digamos que la adicción no siempre estuvo adherida a la droga, eso se produce en un momento de la historia, por lo mismo es contingente, y bueno, y desde hace algún tiempo eso se va produciendo en el campo del uso del videojuego. La pregunta que se hacen es cómo puede ser posible que el videojuego se comporte como una droga. Y eso da cuenta, por otro lado, de que la droga es eso que no cesa de inscribirse en el campo de las adicciones. O sea, cuando abrimos un campo de investigación en torno a las adicciones, tarde o temprano nos encontramos con el problema de la droga, aunque no estemos hablando de drogas, estamos hablando de videojuegos o de juegos de apuestas, pero la cuestión de la droga se cuela por uno o por otro lado. Es de esperar que empiece a aparecer farmacología ad hoc al tratamiento de los trastornos por videojuego, y de hecho ya existen clínicas de desintoxicación digital. Bueno, los psicoanalistas hace tiempo que nos vemos confrontados con esto. La pregunta es qué hacer con este nuevo campo de investigación que estamos abriendo. Vamos a abordarlo con las categorías que nos orientaron en el tratamiento de las toxicomanías y el alcoholismo. Es una pregunta. Diría que el campo de investigación de las toxicomanías y el alcoholismo también tuvo que superar una prueba de fuego, por decirlo así. Tuvo que en algún momento instalarse o legitimarse dentro del campo freudiano como un campo del psicoanálisis posible, porque no olvidemos, toxicomanías y alcoholismo quedaron en la época freudiana desterrados del alcance del psicoanálisis.
Entonces, ¿Deseas decir una cosa, Benjamín? ¿Cómo? Querría decir algo, Benjamín, sí. en torno a lo que decías antes de Sí. los gamers y demás. Hay una mención de Jack Alan Miller en un texto que se llama En dirección a la adolescencia. Él está trabajando alguna cuestión de época, que es la caída de los ideales, que organizaban así los grupos sociales y demás, y decía que en la adolescencia lo que se produce en la actualidad es una socialización a partir del síntoma. Y dentro de esta socialización del síntoma, tomaba estos objetos sintomáticos, como puede ser alcohol, drogas, no recuerdo que tome a los juegos, lo presenta como modos de socialización sintomáticos, ¿no? Ujú. Que vienen a sustituir la carencia de hoy día de ideales fuertes o ideales de esfera paterna. Sí. Eso. Sí, Eh, eso me parece que es algo que hay que profundizar, toda la cuestión en torno al lazo, y no partir de la base de que el lazo que se establece en una comunidad gamer es un lazo sin ideal. O sea, entiendo a lo que vas porque es un diagnóstico de época con el que nos encontramos en la clínica permanentemente, pero he escuchado en algunos casos ciertos ideales asociados al padre, por ejemplo en el ideal de ser un profesional gamer. Tengo un paciente que se desvive por ser un profesional, dado que el padre no pudo ser profesional, por bla, nos metemos en la Sí. historia del padre. Bueno. Pero es Por algo, eso, está bien. a investigar, digamos. ¿Saben qué? Yo, como faltan 7 minutos y medio para que se corte, tenía ganas de abrir los micrófonos, si les parece bien, y que si alguno tiene ganas de decir algo, bueno, lo pueda hacer, ¿sí? Así que yo ahora activo los micrófonos, desde acá los puedo activar a todos, a ver, ¿por qué no se activan? Están todos activados, me parece. Sí. Bueno, y que el que quiera decir algo, o también tengan en cuenta que se puede después con el chat, por el chat, hacer preguntas, y bueno, podemos continuarlo la vez que viene, retomando las preguntas. ¿Sí? Acá Alejandro Góngora tiene una pregunta. O un comentario más bien. Bueno, primero saludar a Benjamín, que nos conocemos hace tiempo desde acá. Hola, Ale. Y bueno, me invitó también cuando apareció esto. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo en el tema desde casi el inicio de mi práctica, también un poco vamos a decir, el trabajo, el lugar donde me inserté, un centro de atención de salud mental público, donde me inserté en un programa de adicciones, me empujó, en el fondo, dentro de la orientación lacaniana, a empezar a pensar el tema de las toxicomanías. Y este tema, las ludopatías, claro, es para mí algo bastante nuevo. Ahí hemos conversado algunas pequeñas cosas ahí con Benjamín, interesado en participar y aprender un poco, porque también me ha tocado justamente ahora uno de los pacientes que me llegó, uno de los temas es la ludopatía. Pero ahí quería, como que me pareció interesante, porque también me parece que la época, las nuevas, vamos a decir, los nuevos malestares, las nuevas soluciones que los sujetos encuentran ante el malestar, como por ejemplo el juego o los videojuegos, nos obliga como psicoanalistas también a repensar nuestra práctica y a reinventarla y no quedarnos tan poniendo, o sea, pensemos que Lacan de alguna manera lo que hace es justamente salirse de un también no nos podemos quedar a hacer de la manera en que Lacan atendía a sus pacientes una ortodoxia. Estamos empujados de alguna manera por el deseo del análisis a buscar inventar nuevas maneras. Y ahí me parecía el detalle tan interesante que nos propone Benjamín, esa invención que hizo de invitar a este muchacho a jugar en la sesión, porque recordaba, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero
esta idea de que, bueno, el analista, a propósito de las toxicomanías, tiene que venir a ocupar el lugar que ocupaba la droga. O también otra manera de decirlo es que el analista tiene que entrar en el circuito de goce del sujeto. Y me parece que, bueno, creo Está que bien, Benjamín está una bien. manera Está muy de bien. entrar en este Está muy circuito. bien. ¿Alguien Ese era mi más? comentario. Muy bien, muchas gracias. Está muy bueno lo que decís. ¿Alguien más quiere decir algo? Respecto de este último comentario, me parece que quizá una orientación para pensar es que no se trata tanto del objeto, sino de la función que cumple en cada uno, ¿no? Miller hablaba de sustancias de alienación y de separación, y quizá esta categoría nos pueda servir también para el tema de de las adicciones sin sustancia, ¿no? De la ludopatía. Porque incluso con esta circunstancia de la cuarentena yo voy escuchando que a veces, por ejemplo, el videojuego es una forma que tiene un chico de jugar con su padre que vive en otro lugar. O sea, Claro. a la vez que sabemos que también muchas veces el videojuego es el inicio de un aislamiento salvaje, digamos. Entonces, quizá pensar más que en el tipo de juego, en la función que cumple en cada sujeto, ¿no? Y quizá puede ser esa una orientación, pensar cuándo cumple la función de alienación o de separación o de lazo social, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Y además, me parece que un poco lo que traía Benjamín en relación a que antes se pensaba la adicción ligada a la sustancia, a la droga, y que luego aparecen los DSM como el juego patológico como una adicción más, y ahora los videojuegos, es pensar también desde el psicoanálisis en dónde podemos ubicar lo tóxico, ¿no? Si es en el tipo de práctica que se realiza o en dónde ubicamos lo tóxico, si está del lado del sujeto. Claro, en ese sentido, perdón, voy a decir una pequeña cosa. Bueno, hay un teléfono. Desde la orientación lacaniana, buscamos permanentemente hacer la diferencia entre el goce y la toxicidad. Porque, digamos, el goce en sí mismo, el goce pulsional, no es excesivo. El goce pulsional es el circuito de goce con el que vivimos todos los días. Digamos, nosotros vivimos haciendo circuitos de goce. Esa es nuestra vida. Ahora, ¿qué le pasa a ese goce pulsional en determinadas condiciones y bajo determinados rasgos que se vuelve excesivo y se vuelve tóxico? Ahí es donde hablamos de tóxico, pero cuando se le agregó algo a ese goce, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que discriminar qué tipo de exceso, qué es lo que lo excede, ¿sí? Y ahí es donde aparece, en muchos casos, la articulación a la palabra, ¿sí? O sea que hay algo a la significación a la que no se puede llegar de entrada, sino que hay que llegar a través de ubicar la función que cumple, otras coordenadas, ¿sí? Es decir, que ese goce en exceso no es el, digamos, o sea, no es el goce pulsional, es el goce tóxico, o goce fálico también le decimos, ¿sí? Y también es lo que nos diferencia de las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? En donde se apunta a reeducar al sujeto de consulta, ¿no? En relación a la práctica que realiza. Y el goce pulsional ahí en ese punto no se toca porque no se hace este rodeo por la palabra. Claro. Bueno, Claudio, ¿querés decir algo más? Porque se nos está por cortar, les aviso. The game is over. Ahí Ariel está escribiendo que estaba pidiendo recién Luis, estaba pidiendo unas referencias y dejaba una referencia y estaba comentando Ariel que el grupo de WhatsApp donde se van a enviar está enviado en el mail, donde se van a enviar las referencias bibliográficas. Ahí va.